Los teoremas, tal y conforme nosotros los estamos trabajando, responden, la teoría que estamos viendo, a que los circuitos sean lineales y bilaterales. ¿Qué significa que sea bilateral? Profesor, Dígame. que la corriente fluya en ambos sentidos. A ver, ¿cómo así? A ver, ¿fluye en ambos sentidos? ¿Cómo así? A ver. Eh, o sea, me refiero a que la corriente fluya en un sentido, ¿no? Y también en el otro. Por ejemplo, los diodos no serían... Claro, o sea, los circuitos tienen que tener esa característica, ser lineales y bilaterales. Entonces recién encaja lo que nos estaba diciendo su compañero Rugel, que nos decía que, ¿cómo era el teorema de Thevenin? ¿No? Que podemos reducir un circuito en una impedancia equivalente junto con un voltaje equivalente, una fuente equivalente. Ya, ¿y qué hacemos con la fuente? ¿Qué hacemos cómo conseguimos eso? Um, Primero tenemos que analizar nuestra carga y a partir de ello tenemos que, si encontramos fuentes dependientes, lo anulamos las fuentes, perdón, anulamos las fuentes independientes de voltaje cortocircuiteando y las fuentes de corriente las dejamos abiertas. Y luego Reemplazamos allá, por sus impedancias internas. Más certero es decir, reemplazamos por sus impedancias internas de las fuentes de corriente y las fuentes de tensión, ¿no? Que uno tiene una impedancia interna baja, bien baja, y comparado con el circuito que estamos trabajando, y la otra tiene una impedancia alta, ¿verdad? A ver, ya con Rugel estamos bien, más o menos ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si tenemos fuentes controladas en el circuito? A ver, para otro de ustedes, para que me cuente, por favor, si el circuito tiene fuentes controladas, ¿cómo encontraríamos el Thevenin equivalente? Profesor, Dígame. eh, sería agregando en la fuente, una vez que nos queda la impedancia, o sea, anulando las fuentes eh, independientes, para poder hallar la impedancia total, tenemos que hacer el cociente de voltaje sobre corriente. Para eso tenemos que agregar justamente en donde queremos hallar impedancia, entre los extremos, tenemos que agregar un voltaje, una fuente de voltaje a una fuente de corriente, y hallar ese cociente, voltaje entre corriente. Y con eso encuentra la impedancia. Sí. La impedancia. ¿Y cómo encuentra? Porque para el Thevenin tiene que tener también una tensión, ¿no? Y la tensión, No, justamente aplicamos un voltaje entre los extremos donde queremos hallar la impedancia total. Justamente ahí agregamos una fuente de voltaje. Cualquiera, o agregamos, sea, sí, cualquiera, o ajá, sea, nosotros ponemos entre los extremos de los terminales donde queremos hallar la impedancia total, agregamos cualquier valor del voltaje. Lo único que sí. tenemos que poder hallar es la corriente que pasa por ahí, justamente por la fuente de voltaje y hacer ese cociente. Y nos sale la impedancia total. Ya, y falta para el Thevenin, falta la tensión entre estos terminales, ¿no? Porque el Es Thevenin que tenemos que tener la tensión y la impedancia. Con lo que usted me dice, yo entiendo que lo que hemos hallado es la impedancia equivalente, ¿cierto? sí, es que lo que pasa es que tú pones ya el valor del voltaje. O sea, pones un valor, supongamos que pones de 40 voltios, y lo que tendrías que hallar es la corriente que pasa por ese voltaje. Y ya pues Claro, ahí el cociente hallaríamos la impedancia total. sí, la impedancia, pero ¿y el voltaje entre esos terminales? ¿Qué voltaje le voy a poner? ¿Cualquier voltaje? Estamos partiendo de que nuestro circuito es lineal, ¿no es cierto? Muy bien. La relación que usted me dice es lineal también. Por lo tanto, con lo que me dice, puedo poner cualquier voltaje y me sale una impedancia, ¿no es cierto? Porque los elementos del que consta el circuito es un circuito lineal. Por lo tanto, hasta ahí estamos iguales. Está bien. Ya encontré la impedancia equivalente. Lo que no me ha dicho es cómo encuentro yo la tensión Thevenin. Profesor, estamos suponiendo que solamente tiene fuentes dependientes, ¿cierto? No, fuentes independientes y fuentes dependientes.
Lo que sí me dice, y así ya le entendí lo que usted está diciéndome. Si solamente tiene fuentes dependientes, lógicamente la tensión de salida es cero. ¿Cierto? Sí, Cierto. Y solamente pueden contar la impedancia, y lo que dice es correcto, ¿no? Pero si tuviese fuentes controladas y fuentes no controladas, ¿cómo hallaría yo la tensión? ¿Se acuerdan? La tensión Thevenin, ¿cómo la hallaría? ¿Se acuerdan? Profe, disculpe, ¿qué dijo? ¿Sobre las fuentes? Estamos recapitulando un poco lo anterior y agregándole lo de fuentes controladas que no se les explicó en la última clase, ¿no es cierto? Entonces, lo que le preguntaba a su compañero era si nuestro circuito tiene a su vez fuentes controladas. Y él me ha respondido, ¿no? De que un circuito que solamente tiene fuentes controladas, sí es correcto lo que él dice. Yo puedo agregar una fuente en los terminales de salida. Generalmente se le agrega una fuente de 1 voltio para que directamente se vea la tensión, la impedancia. Pero puedo agregarle de cualquier valor, en razón de que nuestro circuito es lineal. Y la relación tensión-corriente para cualquier magnitud de los elementos que consta el circuito tiene que ser la misma, porque nuestro circuito es lineal. ¿Se dan cuenta? Eso sí es verdad. Pero si nuestro circuito tuviese fuentes controladas y fuentes no controladas, ¿cómo hallaría yo la, ¿cómo se llama? El Thevenin equivalente? ¿Cómo hallaría el Thevenin equivalente en el caso que estamos conversando? ¿No sería de la misma manera? Solamente... Sí, pero de la Profesor, misma podría ser, esa es una de las formas. Realmente hay dos formas, pero falta pues que la tensión Thevenin. Si el circuito tiene fuentes controladas y fuentes no controladas, ya sé cómo puedo encontrar la impedancia equivalente. Perfecto. Pero ¿y la tensión Thevenin? Su compañero dice que agrega una fuente de 40 y le sale una corriente cualesquiera. Suponte que le salga 2, ¿no? Con su fase y todo lo resto. Si agrega uno de 80, le saldrá 4, ¿no es cierto? Porque nuestro circuito es lineal. En todos los puntos del circuito está duplicando la tensión y la corriente, ¿no? No va a cambiar. Eso significa linealidad. Está muy bien, ¿no? Y ya encontró la impedancia equivalente, y es cierto, agregando una fuente de tensión a la salida, ¿verdad? Allá la corriente que está dando esa fuente de tensión y tiene la impedancia equivalente. Pero en el caso de tener fuentes controladas y fuentes no controladas, ¿cómo hallaría el Thevenin equivalente? profesor, Dígame. podría ser con la corriente de cortocircuito que pasaría por esos terminales AB y después multiplicando por la impedancia total, saldría el voltaje de Thevenin. No, pues, en ese caso que usted menciona, yo encuentro la tensión a circuito abierto y la corriente en cortocircuito. Y esa Sí. relación, ¿se acuerdan? Igualito que en resistencias es lo que estamos conversando. ¿Cómo se llama el señor que estaba conversándome primero? El, me ha Al hablado, inicio, profesor, de la clase. me ha hablado Rugel, ya le puse su punto, me ha hablado de Evangelista, que también le pongo su punto, pero había otra persona que me habló, creo o no. Ríos Cortegano, profesor. Ya, pues con ustedes son los tres, ¿verdad? ¿O hay alguien más? A ver. Ríos. Lo que quiero saber es si me he dejado de entender, ¿no es cierto? Nuestro circuito es un circuito lineal y bilateral. Por lo tanto, si yo pongo una diferencia potencial en cualquier punto del circuito, me sale una corriente en otro punto. Si duplico la tensión o la divido entre lo que querramos, se habrá multiplicado, dividido la corriente o la tensión en los puntos correspondientes, ¿no? Que he medido primero. Eso es linealidad. Y cuando ustedes han estudiado fuentes cuadripolos, su profe les decía, ¿no? No sé si les conversó esa parte de que el R12 sería igual a R21. ¿Se acuerdan? ¿No? Que nuestro circuito era un circuito. ¿Se acuerdan de esa nota? De todas maneras vamos a llegar ahí. Si no se acuerdan, ya pues lo dejamos. ¿No? Era un circuito recíproco. Pero, y siguiendo lo nuestro, ¿no? Entonces tenemos, su compañero nos dijo que cuando teníamos solamente fuentes controladas, dijo bien. Si solo tiene el circuito fuentes controladas, solamente podemos encontrar la impedancia agregando una fuente de tensión y tenemos la corriente. Igual que el Norton, podríamos agregar una fuente de corriente y tenemos la tensión igualito, ¿no? Entre esos puntos, si solamente el circuito tiene fuentes controladas.
Si tiene fuentes controladas y no controladas, nosotros encontramos la tensión a circuito abierto entre los terminales de salida que queremos encontrar, el Thevenin correspondiente, y la corriente de cortocircuito entre esos puntos. La relación tensión-corriente de cortocircuito, tensión a circuito abierto, corriente de cortocircuito, encontramos nosotros la impedancia equivalente, ¿no? Y la tensión a circuito abierto es la tensión que tenemos, la tensión Thevenin. Vamos trabajando eso, ¿verdad? Si solamente tenemos fuentes independientes, ya lo hemos visto, sabemos que es lo más simple. Fuentes independientes, encontramos la tensión a circuito abierto anulando las fuentes, ¿verdad? ¿Y qué más será? ¿No? Con todas las fuentes activadas, y luego pues encontramos la impedancia equivalente, ¿no? Desde los puntos de salida. Esos son los casos que podríamos ver nosotros tanto para el Thevenin como para el Norton. ¿De acuerdo? Vamos entonces en esa idea. A ver, recapitulando todo, si el circuito solamente tiene fuentes independientes e impedancias, anulamos la fuente y hallamos la impedancia equivalente por reducción de las impedancias del circuito. Si el circuito tiene fuentes independientes y fuentes dependientes, determinamos el circuito, determinamos entre los puntos de salida la tensión al circuito abierto y hallamos luego la corriente de cortocircuito entre dichos terminales. Y la impedancia la encontramos dividiendo la tensión al circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito, ¿verdad? Esa es la impedancia. Y la tensión ya la hallamos, ¿no es cierto? La tensión entre dichos terminales. Si el circuito solamente tiene fuentes dependientes, lógicamente solamente podemos encontrar la impedancia equivalente, porque para el Thevenin la tensión sería 0 y para el Norton lo trabajamos igual, ¿no? ¿No? La corriente solamente pasaría por la impedancia de carga que está en paralelo. Si lo hubiese, pues una corriente, ¿no? O sea, tenemos ese circuito. Dígame, no sé, ¿estamos de acuerdo? Va para hacer unos ejemplos. Hacemos ejemplos entonces de todo lo que nosotros estamos viendo. La próxima semana es la semana 4 y tomamos nuestra primera práctica. 2, 3 y 4, ¿cierto? La cuarta semana tomamos la práctica y lo vamos a hacer comprender justamente hasta lo que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? Los teoremas. Quiero terminar esa parte de los teoremas. A ver si alguno de ustedes que está leyendo me conversa sobre lo que dice el teorema de la reciprocidad. ¿Qué dice el teorema de la reciprocidad que hemos estado conversando ya? ¿Qué dice el teorema de la reciprocidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué me dice? A ver. Dice que todo circuito lineal y bilateral, ¿verdad? Que se encuentra alimentada por una fuente en un determinado punto, me da como consecuencia en otro punto lejano una corriente. Yo puedo hacer un intercambio de la fuente de tensión que está en el primer punto, ¿no? Al segundo punto, y la corriente que está en el segundo punto se va a trasladar al primer punto. Eso dice el teorema de la reciprocidad, ¿verdad? Las corrientes en los demás puntos no tienen por qué permanecer constantes. Vamos a hacernos un ejemplo para de ahí explicar. A ver, si me permiten, vamos a ver eso. Un ratito. Un ratito, por favor. Please.
A ver, el ejemplo es el siguiente. A ver, si me prestan atención, está a mano ahí. Bueno, a mitad máquina y mitad mano. Dice, quiero saber si ven el gráfico, ven la pantalla, aparece un problema, una red activa lineal y bilateral. ¿La ven? Sí. Muy bien. Dice lo siguiente, a ver, tengo una red activa y podríamos estar trabajando este ejemplo en el laboratorio. Me dice que yo abro S1 y abro S2. Las dos llaves que tienen ustedes las tengo abiertas ahí, ¿no? Y leo la tensión entre los puntos de salida, la tensión AB, de un circuito desconocido. Esto es una caja oscura, una caja negra ahí que no sabemos qué hay dentro. Lo que sí sabemos es que es una red activa, ¿no? Y tiene elementos, y por lo tanto, como estamos trabajando con elementos lineales y bilaterales, tiene esa característica la red que estamos trabajando, ¿verdad? Puede ser una red RL, RC, todo lo compleja que ustedes quieran, pero es una red lineal y bilateral. Cuando abrimos el circuito, o sea, no tenemos nada de lo que está a la derecha, me dice, la tensión entre los terminales de salida es 24 voltios. Luego cortocircuitamos el circuito, ¿no? En otras palabras, cerramos ese S1, cortocircuitamos el circuito, ¿verdad? Y aparece una corriente de 0.2 amperios. Otra vez, ¿no? Tenemos una red activa, lineal y bilateral, y tenemos entre los terminales de salida, queremos encontrar entre los terminales AB el Thevenin equivalente. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero, decimos, a circuito abierto tenemos una tensión entre esos terminales de 24 voltios. Lógicamente, los instrumentos con los que estamos haciendo medidas son ideales. ¿De acuerdo? Muy bien podríamos cambiar y decir por la tensión que aparece en un instrumento, en un voltímetro entre los terminales de salida de 20 megaohmios, es de 24 voltios. ¿No es cierto? Entonces me daría una característica de error que yo debo de considerar en mi respuesta. Pero en este primer caso, yo estoy diciéndole de que los elementos con los que estamos trabajando, los instrumentos con los que estamos trabajando son ideales. Por lo tanto, tienen una impedancia infinita el voltímetro. Y el amperímetro tiene una impedancia cero. ¿No es verdad? Sabemos nosotros que el voltímetro tiene una impedancia del orden que acabo de decirles. El analógico está más o menos en 20 kiloohmios por voltio. Si lo ponen en el rango de 100 voltios, 20 por 100 y por 1000, ¿no es cierto? Esa sería la resistencia que están poniendo. Y el amperímetro tiene una resistencia pequeña, menor de un ohmio. ¿Ok? Más o menos entre esos valores nosotros nos batimos, ¿no? Lógicamente, un instrumento electrónico, ¿no? Porque les he estado hablando de analógicos, un voltímetro electrónico tiene una impedancia muy, muy alta, del orden de los gigaohmios puede llegar, ¿verdad? Trabaja con 20 megaohmios, 40 megaohmios y un poco más todavía, ¿no? Idealmente es infinito su resistencia de un voltímetro. Regresando a lo nuestro. Leemos entonces una tensión entre los puntos AB a circuito abierto, 24 voltios, ¿no? Luego cortocircuitamos esos puntos, cortocircuitamos y me lee una corriente de 0.2 amperios. Colocamos entre los terminales de salida, habiendo abierto S1, una resistencia de 100 ohmios y leemos entre esos terminales una tensión de 12 voltios. Determinar el circuito Thevenin equivalente en la red activa mostrada si se conoce que el factor de potencia total del circuito es inductivo. ¿Ok? O sea, nuestro circuito lo sometemos a dos pruebas. Una prueba a circuito abierto y una prueba de cortocircuito. A circuito abierto tengo 24 voltios, en cortocircuito tengo 0,2 amperios. Luego, coloco una resistencia aquí de 100 ohmios, ¿no? También es una resistencia ideal, ¿verdad? Y leemos una corriente
Aquí dice, de 12 voltios, ¿no? Y leemos una tensión de 12 voltios sobre la resistencia, con el voltímetro ideal, ¿no? Una resistencia de 100 ohmios agregamos, y sobre ella leemos una tensión en la resistencia de 12 voltios. Con esos elementos queremos encontrar el circuito equivalente, Thevenin. Lógicamente, si yo tengo aquí una tensión a circuito abierto de 24 voltios, ¿de qué orden será la tensión Thevenin que tengo aquí? Esto es lo que tengo idealmente dentro de esta red, ¿verdad? Yo leo entre los terminales de salida una diferencia de tensión de 24 voltios. Si les preguntáis a ustedes cuál sería la tensión que tiene el generador aquí, me dirían, ¿cuánto tiene? 24. 24 voltios, pues ni vuelta que darle, ¿no? Estoy conversándole de que el circuito, el instrumento es ideal, por lo tanto su impedancia es infinita, y si yo leo 24 voltios acá, tengo 24 voltios aquí, porque la corriente que pasa por la impedancia equivalente no pasa, cero, ¿cierto? No pasa corriente por ahí, porque está abierto aquí. Luego agarro y digo que cortocircuito aquí, y leo una corriente de 0.2 amperios, cortocircuito AB, y tengo una corriente de 0.2 amperios. De plano ustedes me dicen entonces, profe, si tiene 24 voltios aquí, ¿no es cierto? Ya cortocircuitado aquí, ¿no? Idealmente ha cortocircuitado, ¿verdad? Y está leyendo una corriente de 0.2 amperios, esos 0.2 amperios van a estar pasando por esta impedancia Z. Por lo tanto, yo tengo sobre esta impedancia Z, ¿verdad? La corriente que es 24 entre 0.2, tengo una impedancia de módulo 120 ohmios aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. He hallado la tensión Thevenin a circuito abierto. Me dijeron que tenía una tensión aquí de 24 voltios. Lógicamente tiene que ser la tensión en este punto. Tengo una impedancia aquí, Z, que quiero hallar. Pero me dicen de que la corriente que está pasando por aquí cuando he cortocircuitado es 0.2 amperios. Por lo tanto, la impedancia, el módulo de la impedancia que tengo acá será de 24 entre 0.2 al haber cortocircuitado entre estos puntos, ¿verdad? 24 entre 0.2 me da una impedancia de 120 ohmios, que es lo que tengo aquí. Naturalmente que mi problema pues no está resuelto, porque lo menos que tengo que dar justamente es el argumento de esta impedancia, ¿no es cierto? ¿No? El argumento de la impedancia tiene que darse. La tensión puede trabajar en cualquier momento y puede tener cualquier argumento. Lógicamente la corriente va a estar en función del argumento que tenga la tensión que yo ponga como referencia. Bueno, Z equivalente 120, está por acá, ¿no? 24 entre 0.2, 120 es módulo de la impedancia que tengo aquí. Luego agrego una resistencia de 12 ohmios entre estos puntos, ¿verdad? De 12 voltios, no, de 100 ohmios. De 100 ohmios, y leo una tensión de 12 voltios sobre esa resistencia de 100 ohmios. Si yo tengo 24 voltios acá y tengo 12 voltios aquí, ¿qué tensión tendré sobre esta impedancia? ¿Cuánto tendré? Tengo 24 acá, tengo 12 aquí, ¿no? ¿No es cierto? 12 voltios, dice el problema, que tengo 12 voltios al haber agregado a la resistencia, ¿no? Aquí agrego una resistencia, tengo 12 voltios acá y tengo 24 acá. ¿Cuál será la tensión sobre esta impedancia? 12. 12 no es la tensión, ¿no es cierto? Eso es lo que usted me quiere decir, porque no puede ser que sea una suma escalar, ¿cierto? 12 más 12, 24, pero esto no puede ser así. Es más, si yo veo con cuidado, leo que aquí tengo una resistencia de 100 ohmios y aquí tengo una impedancia de 120 ohmios. Para que sea 12 y 12, las dos deberían ser iguales, ¿cierto? Y me están diciendo que yo pongo aquí una resistencia de 100 ohmios y que he sacado la impedancia que tiene aquí de 120 ohmios, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Nos podemos equivocar. Yo doy siempre el espacio y es bueno que ustedes respondan, jóvenes, porque hay algunas personas que no dicen nada y entonces así yo no me equivoco, ¿no? No se equivoca,
¿qué va a hacer? Vive equivocado, porque a lo mejor no sabe bien que no puede ser de esa manera, ¿cierto? ¿Mm? Equivóquense todo lo que quieran mientras estén estudiando. Cuando salgan a la calle, ya no van a, no van a equivocarse porque eso les va a costar. Tener un error puede costarnos, ¿verdad? Entonces ahora es el momento de equivocarnos. Bien, tenemos entonces 100 ohmios aquí, 120 ohmios acá. Sí sé, de ustedes también, que la suma de los vectores de tensión de 12 voltios, más la tensión que tenga aquí yo aquí, debe darme la tensión de 24 voltios. ¿Verdad? Es lo que voy a hacer. ¿No es cierto? Leo aquí en mi gráfico, tengo acá lo que busco. Pongo entonces la tensión de 12 voltios. Esta tensión la pongo a 0 grados. Por ser una resistencia, yo sé que la corriente también va a estar en esta posición. Como ustedes pueden darse cuenta, mucho facilita saber qué elemento, qué tensión o qué corriente la pongo en determinado lugar de referencia. ¿Se dan cuenta? Eso va a facilitar la solución de cualquier problema que nosotros pongamos, inclusive si lo trabajásemos algebraicamente, que se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer, y vamos a ver la dificultad que ofrecería hacer este trabajo de la forma esta, ¿no? Usando fasores, vectores ahí, tratando de plantear ecuaciones y encontrar la solución. Yo tengo aquí una tensión de 12 voltios que tiene que estar en fase con la corriente. Es una resistencia, está allí. La tensión en esta bobina, digo, en este elemento Z equivalente, me dice que es de, ¿cuánto era? Si tengo que la corriente que pasa por aquí es 12 entre 100, 0.2, 0.12, sé muy bien que la tensión que tengo sobre esta impedancia es de, ¿no? ¿Cuánto sería? 0.12 por 120. Por 120 nos da 14.4 voltios. Tengo 12 voltios aquí, tengo 14.4 voltios acá, y tengo 24 voltios aquí. 12 más 14.4, ¿no? Me debe dar 24, fasorialmente hablando, ¿no? Me dijeron de que sobre esta resistencia de 100 tenía una tensión de 12 voltios. 12 entre 100 me da una corriente de 0.12 amperios, ¿no? Esa corriente es la misma que pasa por la impedancia equivalente que estamos conversando. Por lo tanto, si la impedancia vale 120, la tensión que tengo sobre este elemento es 14.4 voltios. Desde este punto, entonces, trazo una circunferencia de 14.4 unidades. Sé muy bien que puede ser cualquiera de los puntos que están en este lado de la semicircunferencia. La corriente está a 0 grados y a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir que puede estar de este lado, ¿no es cierto? Porque el ángulo de fase que puede tener cualquier impedancia lo más es de 90 grados. Si la corriente está a 0 grados, la tensión tiene que estar de 90 a menos 90, en ese lado de la circunferencia. Nunca para allá. Muy bien. 12 más 14.4, he trazado una circunferencia de radio 14.4, ¿verdad? Y desde este punto, ¿no? Inicio de la tensión 12 que tengo acá, y yo trazo otra circunferencia de 24 unidades, ¿no? Desde este punto, 24, le meto por acá 24, ¿no? Y tenemos entonces que cuando se encuentren las dos circunferencias, yo sé muy bien que será mi respuesta de 24 unidades, 24 voltios. Otra vez, a ver, desde el principio nosotros vamos a ver esto así. Me dicen que esta estamos estudiando, de la forma con que estamos estudiando los teoremas, porque podría estudiarse de otra forma. Más adelante seguramente ustedes van a ver eso, ¿no? Nuestro curso solamente es para elementos lineales y bilaterales. Me dice que el circuito abierto la tensión es de 24 voltios. Por lo tanto, si yo leo la tensión de 24 voltios al circuito abierto, lógico es pensar que la fuente de tensión es la de 24 voltios. ¿Verdad? El voltímetro idealmente tiene una impedancia infinita, está abierto.
Si leo 24 voltios acá es porque la tensión es de 24 voltios. Perfecto, ¿verdad? Luego, ¿qué hago? Cortocircuito aquí. Cortocircuito aquí, cortocircuito, ¿no? Cortocircuito aquí. Y sé que tengo aplicada esta tensión sobre una impedancia que me da una corriente de 0. ¿Cuánto era? Me da una corriente aquí, 24. 0.2. Me da todo el problema. Me dice que la corriente es de 0.2. Por lo tanto, el módulo de la impedancia es 120 ohmios. El módulo de esa impedancia es 120 ohmios, y lo tenemos acá. 24 entre 0.2. Cuando cortocircuito me dice que la corriente es de 0.2, por lo tanto 24 entre 0.2 es el módulo de la impedancia que tengo aquí. ¿Verdad? Luego, ¿qué es lo que hago? Agrego una resistencia de 100 ohmios entre estos terminales y con ese voltímetro ideal le hago una tensión de 12 voltios. Yo tengo esta fuente de tensión que es 24 y tengo esta tensión entre estos puntos de 12 voltios. La resistencia es de 100 ohmios y por lo tanto yo puedo decir que la corriente que está pasando por esta resistencia es de 0.12 amperios, que es la misma corriente que pasa por esta impedancia, ¿no? Si es la misma corriente, yo sé entonces que al ser esta impedancia de 120 ohmios, la tensión que tengo entre estos terminales sería 120 por 0.12, 14.4 voltios. 24 voltios, 12 voltios, 14.4 voltios. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a resolver gráficamente. 12 voltios aquí, más 14.4, tras una circunferencia de 14.4 unidades, ¿verdad? Igualito. 12, 14.4. No conozco el ángulo FISU 1, no conozco nada. Solamente tengo las magnitudes, 12, 14.4. Y desde este punto trazo otra circunferencia de 24 unidades, 24 voltios. Es más grande. Y corta la primera circunferencia en 2 puntos. Lógicamente va a cortar porque tiene solución el problema, ¿no es cierto? Por eso va a cortar, ¿no? Si no, no se formaría el triángulo que estamos nosotros viendo, ¿no? Muy bien. Entonces, digo, ahora sí, 12 más 14.4, 24. 12 más 14.4, 24. ¿No? Me está diciendo de que esta impedancia puede ser una impedancia RL, ¿verdad? RL sería este 14.4 o este 14.4. Este de aquí sería 14.4 porque la corriente está a 0. Y este otro sería una RC, en el cual la corriente, que estaba en fase con la tensión en la resistencia, está aquí, la corriente, la tensión en la resistencia era 12, ¿verdad? La corriente va a estar aquí, en este caso, un RL, ¿no es cierto? RL, para aquí abajo y para acá arriba, sería yo. La corriente, perdón, la corriente está acá, la tensión está aquí, esto sería un RL y un RC para abajo, ¿no? 12 más 14.4, tengo una circunferencia de 24 unidades, los puntos de cruce son las respuestas y resolvemos el circuito, resolvemos los triángulos que tengo acá. Si mi triángulo tiene, por conocido, los 3 lados, yo puedo resolver el triángulo con los ángulos que corresponden. Como ustedes también saben, para resolver un triángulo me bastan 2 lados y un ángulo, o 2 ángulos y un lado, o los 3 lados, ¿no? Bueno, aquí tengo los 3 lados. Puedo resolver el triángulo. Y encuentro entonces, ¿no? Encuentro que el ángulo alfa, a ver, 14.4, es este de aquí, ¿no? 24 es el total, 12 es el total, ¿sí? 12 y 24. El ángulo alfa es el ángulo que tengo aquí, entre 12 y 24. ¿No? Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De acuerdo? Bien. La idea era encontrar, ¿qué cosa? El argumento de la impedancia Z4. ¿Cuál de los ángulos me estará dando el argumento de la impedancia? ¿El de 12 y 24 o el de 12 y 14.4?
¿Cuál es, joven? ¿Mm? ¿No? La corriente está a 0 grados porque tiene que estar en fase con la tensión en la resistencia. Y la tensión de 14.4 es la tensión en la impedancia cuando esta es inductiva. Y esta que está para abajo es la tensión en la impedancia cuando esta es RC. Puede ser una impedancia de módulo 14.4, su tensión, positivo, adelantando la corriente, o puede estar en atraso, atrasando la corriente que está aquí a 0 grados. ¿Verdad? Yo tengo entonces la tensión en este elemento, ¿no es cierto? Y tengo la corriente que está a 0 grados. Este es el ángulo que hace la tensión de 14.4 con la corriente que está a 0. La tensión que está a 14.4 con la corriente que está a 0. Como hay dos respuestas, el problema dice, ¿no? Si se conoce que el factor total del circuito es inductivo, el factor de potencia total del circuito es inductivo, es este de aquí. ¿Cierto? La tensión total está adelantando a la corriente que está pasando por el circuito. Nuestro circuito todo es un circuito inductivo. Y si esto es una resistencia, es porque esto es un RL. Y el factor de potencia de este RL es el que hace la tensión de 14.4 sobre la corriente. Este es el ángulo phi. Que lo podemos encontrar y lo encontramos 49.4. ¿No? Si estuviésemos trabajando gráficamente, no necesitábamos siquiera plantear ecuaciones. Diríamos de frente, medimos aquí con nuestro transportador y vemos que ese ángulo debe ser 49.4 grados. ¿Ven? El mismo problema podríamos resolverlo algebraicamente, no está resuelto algebraicamente. Pero yo podría resolverlo algebraicamente. ¿No es cierto? ¿Qué digo? 24 más menos alfa, por ejemplo, es igual a, ¿cuánto es aquí? 12 a 0 grados más 14.4 más menos beta. ¿No es cierto? Otra vez, ¿no? Como yo voy a poner este ángulo, esta tensión a 0 grados, lógicamente, estas tensiones, ¿no? Si el circuito es un RL el total, debe de ser más menos alfa, le dije aquí, sería más menos beta, ¿no es cierto? Si es inductivo mi circuito, como dice el problema, sería simplemente más alfa, y aquí sería más beta. ¿De acuerdo? Pero en términos generales, para que me salgan las dos respuestas, debería ser más menos alfa, y aquí más menos beta. Entonces diría 24 a un ángulo más menos alfa es igual a 14.4, ¿no? Más menos beta, más 12 a 0 grados. Resuelvo esa ecuación. La parte real de ambos lados de la ecuación correspondiente la igualo, y la parte imaginaria la igualo igualmente. Pero ¿qué tenemos? ¿Verdad? Que el ángulo justamente que estamos tratando de encontrar se encuentra dentro de una función coseno. Dentro de una función trigonométrica realmente. ¿Verdad? Porque acá tengo coseno y seno. ¿No? Acá. ¿Sí? ¿Puedo resolverlo? Claro que puedo resolverlo, ¿verdad? Sabemos que tanto el coseno como el seno la podemos aproximar hasta el segundo, hasta el tercer término, y va a salir una ecuación inmensa ahí. ¿Que podemos resolverla? Claro que sí. Pero va a ser más complicado resolver la ecuación como lo estamos planteando. ¿Mm? Sí, necesito saber si me he dejado de entender. Yo les dejo esto para que lo tengan luego, pero es importante darnos cuenta de la potencia que tiene trabajar gráficamente. 24 más menos, de acuerdo a la gráfica, lógicamente la gráfica no la estoy viendo. No la vería, ¿no? Yo me ayudo con la gráfica para decirles la dificultad que me ofrecería resolver el ejemplo analíticamente. Diría 24 más menos alfa, ¿no? Más menos alfa, es igual a la tensión de 14.4 más menos beta, le dije, ¿no es cierto? Phi sub 1 puede ser, ¿no? Más 12 a 0 grados. Yo tengo en mi ecuación, tengo alfa y tengo beta. ¿De acuerdo?
Pero en la ecuación que estoy planteando yo puedo separar las partes reales de las partes imaginarias. Por lo tanto, puedo resolver mi problema. ¿Verdad? Yo los invito a que lo hagan y después ajustan series, ¿no es cierto? Ajusto por series, el coseno es igual a esto de acá y el seno es igual, lo acoto hasta el segundo o tercer término como quiera y se van a estar buen rato resolviendo un problema que podría ser resuelto más fácilmente, como estamos viendo. Si tienen alguna pregunta sobre algo de lo que estoy conversando, les me dicen sobre el problema igual. ¿Preguntas tienen? Tienen preguntas, ¿no? Este lo vamos a ver luego. Este de acá me interesa también. Vamos a ver qué dice. A ver, vamos a verlo así, simple, vamos a verlo ahí. Dice en la figura mostrada, es esta figura que tienen acá, ¿no? Tengo aquí un circuito desconocido, pero que reúne los requisitos también que estamos necesitando para poder aplicar los teoremas que digo aquí. Es un circuito en pi, esto es para fastidiar a aquel que está perdido en los teoremas. Dice, circuito en pi, pone circuito en pi, ¿no? Puede ser en pi o puede ser en forma de t, ¿no? De impedancia lineales y bilaterales. Me dicen que en la figura mostrada cuando la llave S2, ¿no? Es abierta. Esta es la llave S2, es abierta. Está abierta. Yo tengo una fuente de tensión aquí, otra fuente de tensión aquí, pero está abierta. Significa que no está haciendo contacto esos terminales ni de este lado ni del otro lado, ¿no? Y S1 es cerrada, por lo tanto he cortocircuitado estos puntos, ¿no? La llave está aquí, está cortocircuitado, ¿verdad? Mi problema está aquí nomás hasta el momento, en esta parte, porque esto no está interviniendo para nada. Dice entonces, la figura mostrada cuando la llave S2 es abierta y la llave S1 es cerrada. S1 es cerrada. Las corrientes I1 es 6 menos J8, la corriente que pasa por aquí. Y la corriente I2, la corriente en el cortocircuito, por lo tanto, es 5.2 más J3. ¿Verdad? Yo estoy trabajando solamente de este lado. Aplico una tensión de 120 voltios y me da una corriente I1, ¿no? Escrito de esta forma, 6 menos J8 y una corriente I2 conocida. Calcular, dice, la corriente I1 cuando la llave S1 es abierta y la llave S2 es cerrada, hacia la izquierda. S2 la cerramos hacia la izquierda para acá. ¿Qué significa eso? Que sobre mi circuito yo ya no tengo aplicada solamente la fuente de tensión de 120, sino tengo aplicadas las dos fuentes, la de 120 de este lado y la de 80 de este lado, que tiene el signo que ustedes están viendo, más menos, más menos. He aplicado aquí una fuente de tensión de 80 a 30 grados, ¿verdad? Repitiéndoles, cuando apliqué la tensión de 120, aquí estaba en cortocircuito. Y estando en cortocircuito, tengo la corriente I1, 6 menos J8, y tengo la corriente en el cortocircuito, 5.2 más J3. ¿No? Luego agarro y la llave S2, abriendo S1, ¿no? Si no sueno la fuente, pues acá, ¿no? Abro S1 y conecto a la izquierda, dice. Estoy conectando sobre mi circuito dos fuentes, la tensión de 120 y la tensión de 80 a 30 grados. ¿Verdad? ¿Sí? Luego, calcular la corriente hacia la izquierda. Calcular la nueva corriente I1', vamos a ponerlo así, I1', cuando la llave S1 es abierta y la llave S2 es cerrada hacia la izquierda. Quiero hallar la nueva corriente que pasa por acá. ¿Verdad? Tengo aplicada ahora las dos fuentes. Y me pide hallar la corriente que tengo aquí. ¿No? Luego hallar cuando esta última llave cerrada hacia la derecha. Eso lo dejamos para después. Ya es consecuencia de lo primero. Entonces yo tengo ahora aplicadas las dos fuentes, la fuente de 120 y la fuente de 80. Y quiero encontrar la corriente, la nueva corriente I1 como consecuencia de haber aplicado ahora esta fuente agregada, ¿no? Porque I1 sin esta fuente tenía este valor, e I2 tenía ese valor. Abrí aquí, metí esta fuente, y ahora quiero hallar esa corriente aquí. ¿Se ve?
Muy bien. Entonces estamos acá. Nosotros sabemos que nuestro circuito es un circuito lineal, todo él, ¿verdad? No voy a enredarme a meterme aquí dentro del recuadro que tiene un circuito pi, no sé cuánto más, nada igual. Voy a tomar todo esto como una unidad, ¿de acuerdo? Desconocida, todo el recuadro. Tengo la fuente, la corriente que sale de él, y del otro lado tengo la corriente I2, ¿no? Tengo así mi circuito. Todo esto, 5 menos J5, 3, J4, todo eso está incluido y metido dentro de lo que habíamos puesto como incógnita en el recuadro, ¿no? Todo esto es una unidad. La fuente de tensión de 120 origina 120 voltios acá, ¿no? Y la corriente I2 tenemos 120 voltios acá y la corriente I2 tiene su valor correspondiente, ¿no? Tengo la corriente I1 y la corriente I2, ¿no? Luego pongo la fuente aquí y ya pues quiero hallar la nueva corriente que sale de la fuente. Como consecuencia de haber agregado esta otra fuente de 80 voltios en el extremo derecho. ¿Está bien? Está bien. Yo les digo, a ver así. Si aplico 120 voltios aquí, y en lugar de aplicar 120 voltios acá, yo aplicase una tensión diferente aquí, de 100 voltios se me ocurre. Ustedes me dirían, profe, esta corriente, como mi circuito es lineal, 120 daba en este punto el valor que usted dice. Y si le pone una fuente de 100, yo simplemente hago mi regla de 3 simples. 120 origina esta corriente y 100 origina otra corriente. Y en este punto, igual, profe. 120 origina esta corriente I2 y 100 originará una nueva corriente I2 que guardarán las proporciones que estamos conversando. Eso es porque el circuito todo es un circuito que tiene esas características, ¿verdad? Bien. Entonces, yo no voy a poner la fuente de 100, voy a poner la fuente de 80 aquí. Una fuente de 80 desconocida. Ya ustedes se están dando cuenta que lo estoy haciendo con un propósito, ¿verdad? Esta fuente de 80, ¿no? Les digo, la fuente de 120 a 0 origina la corriente I1 y la corriente I2, ¿no? En mi circuito, el original, si en lugar de poner la fuente de 120, yo pusiera la fuente de 80 aquí, ustedes de plano me dirían, profe, 120 me produce tanto, de 80 me produce tanto otro aquí, y aquí también 120 me producía esta corriente I2 conocida, y 80 me producirá tanto. Quiero saber si todos estamos de acuerdo ahí. ¿No es cierto? Sí, Eso profesor. es porque el circuito es lineal, ¿verdad? ¿No? Entonces guardaría la proporción. 120 a 0 me da la corriente I2 en este punto de tanto, ¿no? La corriente, la fuente de tensión de 80 originará en este punto, ¿no? La corriente de tanto otro. Eso está por aquí, que lo estoy viendo, ¿verdad? Tenemos así. Muy bien, digo entonces, hasta ahí estamos bien. Pero si es de 80, en lugar de ponerlo aquí, lo pongo acá, ustedes me dirían, profe, la fuente de 120 me producía, de 80, aquí me producía una corriente aquí de tanto, que se entiende que ya lo conocemos porque ya hemos hallado la relación. Si esta fuente la pone aquí, la corriente que originaba en este lado va a pasar acá. ¿Qué teorema era? No les escucho, creo que Reciprocidad. están dormidos. Reciprocidad, ¿no es cierto? Eso es reciprocidad, ¿no? Circuito lineal, bilateral. Si la fuente de 80 acá me produce aquí tanto, si esta fuente la pongo acá, la corriente será tanto acá. Muy bien, la tengo ahí. Pero el problema no era ponerla de 80 aquí, sino el problema era ponerla de 80 acá. Y ya lo puse la de 80 acá. Entonces digo, la de 80 aquí me produjo aquí una corriente de tal valor. Y si ahora pongo las dos, ¿cuánto será la corriente acá? ¿Qué teorema será? Superposición. Superposición, pues claro que sí. ¿Se dan cuenta? Entonces yo realmente puedo encontrar la corriente aquí. Sin duda puedo encontrar la corriente acá. A ver, les cuento otra vez para aquellos que se han quedado en el camino, ¿no? Yo decía lo siguiente, el problema decía así, ¿no? Simple el problema, pero a cualquiera lo puede confundir, ¿no? Ya, ¿cómo hallaré, pues, si es aquí un circuito así, y a lo mejor tengo que hallar que aplico nodos por acá?
para primero averiguar el circuito. Aquí ya se perdió, ¿no? Porque ya pues eso es perder tiempo ahí. A lo mejor ni puede encontrar eso, porque los valores son totalmente arbitrarios, ¿no es cierto? Que le puede dar una impedancia aquí totalmente fuera del lugar, ¿no? Vamos ahí. Decía en principio lo siguiente el problema. Observen, ¿ah? Yo tengo una fuente de tensión de 120 aquí, que origina una corriente I1 aquí, 6 menos J8, y una corriente I2 en el cortocircuito, 5.2 más J3 acá. Y bien. ¿Sí? Perfecto. Estoy tomando todo esto como una sola unidad. Listo. ¿No? Entonces les conversaba así, ¿no? Si en lugar de poner una fuente de 120, yo pongo una fuente de 100, les dije, ¿no? Para ver qué decían, ¿no? Entonces ustedes dirían, 120 me produce aquí una corriente de tanto y me produce una corriente de tanto acá, en el corto. Si pone de 100, le sale aquí una corriente tanto y una corriente aquí de tanto otro, ¿no? Guardando la proporción que nosotros estamos viendo. Muy bien, ¿verdad? Pero en lugar de poner la de 100, pongo la de 80 aquí. Como les decía hace un rato, ustedes se están dando cuenta que es por algo, ¿no? Entonces digo, 120 aquí me produce una corriente aquí y una corriente por acá de tal valor. La de 80 me producirá una corriente aquí y una corriente acá, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué guardan las relaciones? La regla de tres simple, la hallo fasorialmente, como ven ustedes por ahí, ¿verdad? ¿No? 120 me produce 5.2 más J3, la de 80 me producirá una corriente I2' acá. Lógicamente, yo estoy haciendo solamente esta parte, pero también aquí sería la proporción y en cualquier parte del circuito sería la proporción correspondiente, ¿no? Si yo conozco lo que tenía en un principio, ¿no? Guardo la relación y digo, bueno, la corriente ahora por haber puesto una de 80 será de tanto aquí, será de tanto por allá. Pero de lo que me interesa es solamente en el extremo de acá. 120 me produce una corriente aquí, 5.2 más J3. Si pongo la de 80, me producirá una corriente I2' acá. ¿Verdad? Entonces digo, qué bien encuentro, ¿no? La corriente I2' por aquí. Pero la de 80 no está aquí, la de 80 está acá. Ah, entonces, estando aquí la fuente, la paso para acá. Ustedes de plano me dicen, entonces, profe, la corriente que tenía aquí, consecuencia de la fuente de 80 cuando estaba acá, se va a ver trasladada al primer punto. Qué bien, digo entonces, ya la tengo por acá, ¿no? Que es la que está por aquí. Pero bueno, aquí no importa cómo se hace. La de 80 ahora la tengo acá. Pero, ¿no es cierto? Ahora aplico las dos fuentes. ¿Cómo será la corriente entonces en este punto que era lo que quería? Porque la de 80 me producía aquí la corriente, la de 80 la pongo acá y la corriente correspondiente se va a ver trasladada al primer punto. Ahora aplico las dos fuentes, la de 120 y la de 80 en este punto. Entonces tengo la suma de las corrientes en este punto, consecuencia de la fuente de tensión de 120, que era tanto aquí, y la fuente de tensión de 80, que era tanto aquí. Es una suma de las dos corrientes. Una suma fasorial, claro que sí. Y yo debo de ver el signo de la fuente de tensión que está aplicada acá, ¿no? Por lo tanto, la voy a sumar. I1 más la corriente I2' acá. Y tengo mi respuesta. Al aplicar esta fuente hago el mismo juego y puedo calcular en este punto. ¿No es cierto? ¿Podría calcular en este punto también la corriente total? No. Cuando hago el cambiazo. Digo, la de 120 me produjo aquí una corriente I2. Esta fuente de aquí me produce, al ponerla acá, me produce una corriente I2 aquí. ¿No? Cuando aplico las dos fuentes acá, me producirá una corriente suma también allí, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué les parece? En otro punto, a ver, para ver si me dejo entender bien. En esta rama, por ejemplo, 3 más J4, yo podría haberles dado un dato aquí. Es decir, una corriente por aquí tiene tal valor.
¿Qué pasaría cuando yo tengo las dos fuentes? La fuente esta origina aquí una corriente y la fuente esta la pongo acá, ¿verdad? Originará acá también una corriente. ¿Será proporcional? El total no. ¿Mm? ¿Qué les parece lo que dice el teorema de la reciprocidad? ¿Mm? ¿Sí? Si yo pongo esta fuente aquí, me da acá. Pero cuando yo paso la fuente al otro lado, ¿verdad? Me dará esa corriente aquí también, ¿no? O solamente ocurre para el primer caso que estamos nosotros trabajando y que tienen ustedes las ecuaciones acá. Esto es lo que digo. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Mm? Pues, mm, bueno, regresemos al problema original, ya ustedes lo van analizando y me dicen luego, ¿no? ¿Qué les parece? El teorema de la reciprocidad me habla solamente sobre los puntos lejanos, ¿de acuerdo? Los puntos lejanos o los puntos que estoy analizando. Una fuente de tensión me origina aquí una corriente. Si yo pongo esta fuente de tensión acá, ¿no? Esa corriente se va a ver trasladada al primer punto. ¿De acuerdo? Bien. Mm. Pero el teorema de la reciprocidad no me dice en otro punto cualquiera. Por ejemplo, en este punto no significa que va a darme también una proporción. Me habla de dos puntos así. ¿De acuerdo? A ver, ustedes lo piensan bien lo que dice el teorema de la reciprocidad y después lo prueban, se toman el trabajito y después viene la práctica y ya veremos qué hacen ustedes cuando se pide una cosa así. Este es un ejemplo simple, dice allá el circuito Thevenin equivalente de los puntos AB. ¿Mm? A ver, a ver si resuelven este ejemplo, por favor, a ver. ¿Mm? A ver si resuelven eso. Dice, el circuito Thevenin equivalente entre los puntos AB. Ahí le he agregado yo esa parte. Como es de conocimiento, la presencia de una fuente dependiente impide obtener directamente el set equivalente. Esta se puede hallar determinando el voltaje del circuito abierto y luego determinar la corriente en cortocircuito. ¿Mm? A ver ahí en eso, jóvenes, a ver, ¿qué les parece? ¿Pueden hacer eso? ¿Mm? A ver, cópienlo. Ese es un problema tipo Chown, ¿no? Muy suave. No tiene nada de raro. Calculen la tensión. Hállenlo por nodos, a ver. Como ahí está resuelto por Myers, a ver, ustedes hállenlo por nodos, ¿no? Simples, a ver. Hállenlo por nodos y hay en la tensión a circuito abierto y la corriente en cortocircuito. Punto para el que lo hace. A ver, por favor, a ver ustedes. Ustedes lo hacen, a ver. Resuelvan este circuito y hay en el Thevenin equivalente, pero aplicando nodos. Ecuaciones nodales en los puntos que corresponden, ¿no es cierto? ¿Mm? Realmente solamente hay un punto ahí. Está tan simple como hacerlo por maíz. Nodos. Punto para el que lo hace, jóvenes, a ver. ¿No? La respuesta que he obtenido de ahí el circuito Thevenin equivalente, ¿no? La impedancia equivalente, ¿dónde está? La corriente de cortocircuito, ahí está lo que hay que hallar. Tenemos, la respuesta es
La tensión VAB a circuito abierto es 33.24, 37 grados. Y la impedancia y la corriente I2, la corriente de cortocircuito, dice, es 1.516 a 41.4. O sea, el problema que estamos viendo lo resolvemos aplicando tensión a circuito abierto y corriente de cortocircuito. La tensión a circuito abierto y la corriente de cortocircuito nos da la impedancia, ¿verdad? La impedancia tiene este valor, la impedancia del equivalente Thevenin, que es lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Y la tensión es la tensión a circuito abierto. La tensión a circuito abierto ya la hallamos acá. O sea, tenemos una fuente de 33.24, 33.7 grados, la fuente, y una impedancia de 21.9 a menos 77 grados, la impedancia equivalente entre los terminales AB. La fuente es la tensión a circuito abierto y la impedancia, la corriente de cortocircuito, ¿no? Para hallar la impedancia correspondiente, ¿no? Tensión a circuito abierto, corriente de cortocircuito, ¿no? Si hacemos algo la próxima clase de esto, pero lo que me interesaba era esa parte, ¿no? El teorema de la máxima potencia de transferencia. A ver, sabemos qué es lo que es máxima potencia de transferencia, ¿no? Muy bien podría preguntarles así, ¿no? Máxima potencia de transferencia significa máxima eficiencia. Y ustedes tienen que dar la razón si es sí o si es no, ¿verdad? ¿Sí? Una cosa es máxima potencia de transferencia y otra cosa es máxima eficiencia de un circuito. ¿Mm? Muy bien, ¿no? Vamos a ver esto de aquí. Para poder encontrar la máxima potencia de transferencia, y si tenemos como variable una resistencia RL, tenemos que encontrar en todos los casos el Thevenin equivalente. Sea la impedancia que nosotros colocamos entre los terminales de salida, para todos los casos tenemos que encontrar el Thevenin equivalente. ¿De acuerdo? ¿No? Si tenemos por carga resistencia variable RL, ¿no? La corriente en el circuito es la que estamos viendo, etcétera, y la potencia suministrada RL estará dada justamente por la corriente al cuadrado por RL, ¿no? Tengo mi circuito equivalente, ¿no? Hallo la corriente es igual a la tensión B sub G, RG más RL, más JXG, el módulo de esa corriente, y la potencia que se suministra a RL debe ser igual a la corriente al cuadrado, módulo de la corriente al cuadrado, multiplicado por RL. ¿Qué hacemos para encontrar un máximo? Derivamos la potencia, ¿no? Con respecto a RL. Este no debe ser problema para nosotros, ¿verdad? Derivar la potencia con respecto a RL, esto de aquí, y obtenemos, igualamos eso a 0, y llegamos finalmente al valor de RL. El valor de RL debe ser igual al módulo de la impedancia equivalente que estamos viendo. Se transferirá máxima potencia, naturalmente potencia activa es la que hablo, ¿verdad? La potencia activa máxima sucederá en esta carga puramente resistiva, cuando esta carga RL sea igual al módulo de la impedancia equivalente ZG, lo que está acá. En ningún caso, alguien podría preguntar, profe, ¿y si pongo una resistencia de frente a la fuente? No cabe, ¿no es cierto? Porque esta impedancia que tengo aquí es seguramente la impedancia de la fuente, en el peor de los casos, más la impedancia de la línea. O sea, esta impedancia para todos los casos de transferencia de energía, máxima potencia de transferencia, esta impedancia va a aparecer. Repitiéndoles, en ningún caso podrán decirme ustedes, jóvenes, ¿no? ¿Y qué pasa si pongo la resistencia de frente a la fuente? Porque en todos los casos me va a salir la carga dependiente de la impedancia equivalente. No cabe, siempre habrá una impedancia equivalente, una impedancia Thevenin equivalente. Por lo tanto, en todos los casos que nosotros podamos ver en transferencia de máxima potencia, yo debo de primero hallar el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ok? Y hemos visto que si tengo por carga un RL, el valor de esa resistencia de RL debe ser igual al módulo de la impedancia equivalente Thevenin. ¿De acuerdo?
Yo puedo tener también por carga una impedancia ZL, en el cual la resistencia y la resistencia son variables en este caso. La resistencia y la reactancia son variables. Veamos qué hacemos nosotros para transferir la máxima potencia. Encontramos la corriente, como aparece aquí en la pantalla. Su módulo de la corriente es lo que estamos viendo acá, de la corriente que está pasando por acá, es la tensión sobre el módulo de la impedancia RL más RG al cuadrado, ¿no? La parte real y la parte reactiva, la tengo allí, ¿verdad? Y para que se transfiera máxima potencia, yo tengo la corriente al cuadrado por RL. Lo que sucede aquí es que tanto RL como XL son variables, ¿verdad? Y si las dos son variables, yo quiero averiguar cuánto debe de valer este RL y cuánto debe de valer este XL para máxima potencia de transferencia. En el primer caso, solamente teníamos por variable una resistencia, ¿cierto? Y quería encontrar este valor de la resistencia para máxima potencia, ¿no? Y el valor de RL era igual al módulo de la impedancia equivalente Thevenin. Ahora tenemos entonces este caso en el cual RL y XL son variables, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este caso? ¿No? Observamos primero que nada nuestra potencia. Y digo, para que la corriente aquí sea máxima, para que la corriente sea máxima, yo voy a hacer que XL sea el conjugado de XG, ¿no? Si este XG fuera una reactancia capacitiva, esto de aquí sería una reactancia inductiva, pero que sea su conjugado, para que este término que estoy mostrándoles desaparezca y la potencia sea máxima, ¿verdad? Vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces, si hago desaparecer esto de aquí, porque lo otro sería derivar dos veces, ¿no? Porque tengo dos variables, RL y XL, ¿verdad? Desaparece este término y tengo esta expresión que es conocida por nosotros. Nosotros hemos visto esta expresión antes, cuando tenía un circuito en continua, en el cual solamente tenía una resistencia equivalente, tenía una resistencia de carga, una resistencia equivalente y una resistencia de carga. Esto lo hemos visto. ¿Cómo era la resistencia de carga con respecto a la resistencia equivalente? Eran iguales. En conclusión, si yo tengo una resistencia y una reactancia aquí variables, para que se transfiera la máxima potencia, ¿verdad? El valor de ZL, finalmente el valor de ZL total, debe ser el complejo conjugado de ZG. ¿Ok? El valor de ZL, el complejo conjugado de ZG. Y tendríamos entonces la máxima potencia de transferencia. A ver, de nuevo. Nosotros siempre debe de existir una impedancia aquí. ¿De acuerdo? Que puede ser en el peor de los casos la impedancia de la línea más la impedancia de la fuente generadora, acá, en el Thevenin equivalente. ¿Verdad? Pero siempre existirá. En el caso que estamos viendo en la pantalla ahí, tengo un ZL variable. RL y XL varían. Variable las dos. ¿Qué hago entonces? Al igual que lo que hemos estado viendo, hay la corriente en mi sistema, en mi circuito, es de la corriente. Este es el módulo de la corriente, ¿no? RL más RL más RG más JX más JXL, todo eso anteriormente al cuadrado para que salga el módulo de la corriente, módulo. La potencia es igual a la corriente al cuadrado por RL, la corriente al cuadrado por RL, es esto. Entonces comienzo a analizar aquí, ¿verdad? Para que la corriente sea máxima, XL debe ser el complejo conjugado de XG. ¿Sí? Si XG es una reactancia inductiva, que es lo más común, más J30, este debería ser menos J30, ¿no? Para que esto se vaya. ¿Se va? Y tengo mi expresión de potencia conocida por nosotros, ¿verdad? Que era justamente lo que nosotros hemos visto en nuestro primer curso, en el cual yo tenía una resistencia equivalente y una resistencia de carga, ¿verdad? ¿Cómo era la resistencia de carga RL? Debía ser igual a la resistencia RG, para máxima potencia de transferencia. Esto se consigue derivando, ¿verdad? Lo que digo, que RL debe ser igual a RG. Derivando la potencia con respecto a la variable RL. Finalmente, entonces, ZL debe ser igual al complejo conjugado de ZG. ¿De acuerdo? ¿Sí? ZL debe ser el complejo conjugado de ZG.
¿Mm? Caso 3, a ver. Una resistencia variable y una reactancia fija. Si la reactancia es fija, nosotros la metemos aquí adentro, ¿no es cierto? Y tenemos la resistencia porque estamos hablando de potencia continua, máxima potencia continua de transferencia, RL. ¿Cómo debería ser RL? Ya estamos en el primer caso, igual a RG más la reactancia equivalente, ¿no? Sumo las dos y tengo entonces RL debería ser igual al módulo de todo lo que tengo aquí. Como estamos hablando de potencia activa, máxima potencia de transferencia activa, RL debe ser igual al módulo de la impedancia acá. Es el primer caso que nosotros estamos viendo. Lo que pasa es que ahora XL está dentro de lo que es la carga, ¿verdad? Y eso es, este aquí, este ya le he agregado yo. Digo acá, cuando Rx de impedancia variable y de carga, factor, una carga, esta que tengo ZL, con factor de potencia constante. Estamos, entonces, Rx de impedancia variable y factor de potencia constante. El ángulo es constante, ¿verdad? Por lo tanto, RL es igual a ZL coseno de phi, XL ZL seno de phi. Esto es un número. Y tengo entonces mi expresión para derivar con respecto a ZL. Derivando con respecto a ZL igualando a 0, tenemos finalmente que ZL, para máxima potencia de transferencia, debe ser igual a RG al cuadrado más XG al cuadrado. Esto que está aquí. ¿De acuerdo? En este caso también es usual entre nosotros trabajar esto. Cuando RL y XL están restringidos a un intervalo determinado. ¿De acuerdo? ¿No? Porque tengo el valor de RG fijo, que lo he hallado del Thevenin correspondiente, el XG fijo, ¿no? Y me dicen, si RL varía entre tal punto y tal otro punto, y XL de carga varía entre tal valor y tal otro valor, ¿cómo debería ser esta impedancia para máxima potencia de transferencia? ¿No es cierto? Siendo esto otro fijo, ¿no? En el Thevenin equivalente, la impedancia ZG es una impedancia fija, ¿no? Y RL y XL tienen esa característica, ¿verdad? Muy bien. Cuando los valores de RL y XL están restringidos a un intervalo determinado, como les repito, RL puede variar entre tanto y tanto otro, ¿no? Y XL varía entre tanto y tanto otro. Y ahora, ¿cómo trabajamos? Están restringidos a un intervalo determinado. En este caso, la condición para RL y XL debe restringirse la reactancia de carga para que se acerque lo más posible al conjugado de la reactancia equivalente. Luego ajustar RL para que se aproxime lo más posible a R, lo más posible a la resistencia de RG. Miren, entonces yo tengo por carga, tengo un RL y un XL, ¿no? Para que la corriente sea máxima, ¿no? La reactancia, yo la busco lo más cercano al valor de la reactancia inductiva, su módulo. Si es capacitivo, yo lo acerco lo más posible al valor de XG. Y si es inductivo, igualmente lo reduzco al máximo, de la forma que estamos viendo. ¿Verdad? Vamos, entonces, una vez que he hecho eso, ¿no? Calculo el valor de RL de esta forma. Vamos a ver acá. Ejemplo. En el circuito de la figura, ¿qué valor de ZL da lugar a la máxima transferencia de potencia? ¿Qué valor de ZL da lugar a la máxima potencia de transferencia si el valor de RL varía entre 0 y 4000? ¿No? Y el valor de XL varía entre 0 y 2000. ¿Sí? El módulo, ¿no? Naturalmente, que esto que estamos viendo del XL debería ser una reactancia capacitiva y debería ser lo más cercano posible al valor ¿cuánto es acá? Esto es, el valor de esto de aquí, XL es 2000. Lo más cercano posible al valor de la reactancia inductiva, 4000. Menos 2000, el valor módulo es 2000. Esto debe de ser una reactancia capacitiva, ¿verdad? Lo que estoy buscando es que este término que está en paréntesis aquí sea lo más cercano, lo más bajo posible, ¿verdad? Para que la corriente sea máxima aquí. Entonces,
si la reactancia inductiva es 4000 y la reactancia capacitiva varía entre 0 y 2000, yo pongo 2000 para que este término se ajuste lo más posible, ¿verdad? Y la resistencia RL, finalmente de carga, debería ser 3000, ¿no? Tengo aquí 4000, tengo ya el valor que tengo acá, y la resistencia de este ZL debería ser 3000, porque RL varía entre este margen, 0 y 4000. ¿De acuerdo? En el peor de los casos debería ser lo más cercano posible que pueda darse, ¿no? Al valor de RL. Lo más cercano posible al valor de RL, porque si este variase entre 0 y 1000, le pongo 1000, que es lo más cercano a 3000. ¿De acuerdo? Lo más cercano a ese valor, ¿no? Acá podría haber variado hasta 4000, pero lo más cercano es 3000. Y obtengo de esa manera la impedancia ZL, ¿no? RL sería entonces 3605 y XL sería el 2000 que estamos viendo. RL, la impedancia de carga, RL, el equivalente, digo, ¿verdad? Eso es lo que quería mostrarles ahora. Para seguramente en la próxima clase haremos un ejemplo sobre esto, que me interesaba que ustedes lo lleven para que este fin de semana, ¿no? Trabajen esto también de máxima transferencia de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, con eso nosotros hemos visto los teoremas que están indicados para hacer en el curso de circuitos eléctricos 2. Hay otros teoremas que tal vez ustedes los conozcan, pero ya se deduce de lo que nosotros estamos viendo. Teorema de Bartlett, teorema de Miller, ¿no? Que no entran dentro de lo que nosotros queremos ver en el curso de circuitos eléctricos 2 de acuerdo al sílabus. ¿Ok? Tenemos entonces los casos que ven, ¿no? Carga, resistencia fija, el valor de RL debe ser igual al módulo que tengo acá, ¿no? Carga, impedancia, ¿verdad? En el cual, ¿cómo debe de ser? La impedancia debe ser el complejo conjugado de la impedancia Thevenin equivalente. Lo otro que estamos viendo acá, una resistencia y una reactancia fija, ¿no es verdad? Es como si esta reactancia la pusiésemos dentro de la impedancia ZG. Y ya estamos justamente en el primer caso, ¿verdad? La metemos aquí adentro, ¿no? Listo. ¿De acuerdo? Esto sí es fijo. Si es variable, ya hemos visto en el último caso cómo trabajaríamos aquí, tratando de que la corriente sea máxima. ¿Sí? Y el otro caso es cuando el factor de potencia es constante. Si el factor de potencia es constante, el ángulo φ es constante, y por lo tanto ponemos la expresión de la corriente en función de ZL. Y derivamos con respecto a ZL. ¿No? RL es esto de aquí, φ es constante, ZL, XL es igual a esto de aquí, φ es constante, tengo entonces constante, constante, ¿no? Derivo con respecto a ZL, que sería la variable, y obtenemos esta expresión. Derivando con respecto a ZL, igualando a 0, tenemos esto que estamos viendo aquí. El caso extremo que estamos viendo es cuando está limitado el valor de E, cuando los valores de RL y XL están restringidos a un intervalo determinado, ¿no? En este caso, la condición óptima de RL y XL debe restringirse, ajustarse, la reactancia de carga para que se acerque lo más posible al conjugado de la reactancia equivalente. Luego ajustar RL para que se aproxime lo más posible, y RL debe ser lo más, este valor, ¿no? RL se ajusta lo más posible al valor de la resistencia Thevenin equivalente. Y eso nos da justamente que el valor finalmente debe de ser el que estamos viendo aquí. ¿Tienen alguna pregunta? A ver si trabajamos esto último, la próxima clase. Y vemos los ejemplos que aparecen aquí, ¿no? Sino que como quería llegar a ese punto, y me ha extrañado que ustedes no puedan aplicar nodos para resolver esto. Y claro, estamos acostumbrados más a hacerlo por mallas, es verdad. ¿Sí? Pero tenemos que aprender también nodos. Si un problema en la práctica, repito, se dice para resolver por nodos, es para resolverlo por nodos. Este ejemplo es lo que me dijo su compañero temprano, ¿no?
cómo encontrar el Thevenin equivalente entre estos puntos y solamente tiene fuentes controladas. ¿No es cierto? ¿No? En ese caso, conectamos una fuente entre estos terminales de 1 amperio. ¿En el propósito de qué? De que encontrando, ¿no?, el set equivalente de la forma que estamos viendo acá. Digo, B a B es tanto sobre 1. ¿No? B a B es la tensión que quiere. Cualquier tensión. Me da el set equivalente. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Dígame. disculpe, ese archivo nos lo podría pasar para repasar. De acá ya no hay más, ¿no? No le puedo pasar algo del siquiera de este, pues, ¿no? El asunto está en que yo estoy trabajando esto y estoy pegando problemas, ¿no? Si lo rompo este esquema, digo, acá está repetido este y voy metiendo uno más así para ir aumentando el bagaje de problemas que quiero tener que están juntos justamente en la teoría. Por ejemplo, acá he trabajado justamente, ¿no?, todo lo que corresponde a potencia y teoremas. ¿Ve? Potencia y teoremas. No es teorema, nomás es teoremas. Todo esto. Pero no hay problema, ¿no? Esto que estamos viendo acá, se lo paso. Lo pongo en archivo con la grabación para que lo vean, ¿no? Analicen bien este Norton, esta parte del Norton. Esta parte del Norton es la que quería que la revisen bien. ¿No? Este Z1 y este ZN. Esto me interesa, este ejemplo que está aquí. Porque, ¿saben por qué? Porque nosotros estamos, la deducción que ustedes conocen y que saben y que me la han dicho al inicio, como dijo su compañero, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos fuentes ideales. ¿Se da cuenta? Y entonces queremos encontrar el equivalente si la fuente fuese real. No es más que lo que conocemos. Una fuente de corriente, ¿verdad?, tiene adjunto a la misma una resistencia en paralelo. Esa es el equivalente de una fuente real de corriente. Y una fuente real de tensión es la misma fuente, como si fuese pura la fuente de tensión, con una resistencia. Entonces hay que analizarlo desde el punto de vista real igualmente. Pero para eso necesitaría conocer lo que no se acostumbra a dar en los problemas, la impedancia de la fuente de tensión y la impedancia de la fuente de corriente, para que los valores que nosotros obtengamos sean lo más exactos posibles, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, en la aplicación de los teoremas me dicen, ¿no?, yo les he dicho, se reemplaza por la impedancia interna, ¿no? Ahí hay que ver la impedancia interna de una fuente de corriente y la impedancia interna de una fuente de tensión. ¿De acuerdo? ¿No? Que no es lo común que hagamos, porque suponemos que una es infinita, son ideales las fuentes, y entonces simplemente trabajamos del modo que sabemos, cortocircuitamos la de corriente y abrimos la de tensión. Así es, ¿no? O es al revés. Cortocircuitamos la fuente de tensión o cortocircuitamos la fuente de corriente. Abrimos la fuente de corriente y cortocircuitamos la fuente de tensión. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? No tienen preguntas, ¿verdad? Profe, Dígame. sobre la siguiente semana es la práctica y va a venir hasta lo de hoy. Mirando aquí y que duplica acá. Y jóvenes, nos quedamos ahí. Cuídense bastante, estudien mucho y pásenla tranquilos.